Tenía 8 años cuando perdí a mi hermano mayor. Quería conservarlo. Hasta le pedí a Santa que no se lo llevara. Supongo que era pedir demasiado. Ahora, estamos encerrados juntos por el fin de semana, y estamos viendo qué hacer con el descubrimiento que hicimos mientras limpiábamos el sótano de nuestros difuntos padres. Puede sonar a cliché, pero el 911 de verdad que lo cambió todo. Las cosas no eran precisamente idílicas, pero éramos felices y nos cuidaban. Pero luego se acabaron los 90, mi infancia interminable terminó de repente cuando mi hermano se alistó en el ejército y lo enviaron a Afganistán. Volvió. Al menos, la mayor parte de él. Era difícil precisar que se había ido, pero en algún momento entre el entrenamiento básico y el resto de su servicio, algo cambió. ¿Nuestra relación? Seguro que sí. A mamá le subió la presión arterial mientras estaba en el extranjero, y siguió subiendo incluso cuando regresó, lo que finalmente le provocó un derrame cerebral. Me quedé en casa para cuidar a mamá durante años, pero eso no impidió su muerte prematura. Aunque odiaba verla irse, todos estábamos agradecidos, estoy seguro, de que hubiera sido relativamente tranquila y en su propia cama. Mientras yo cuidaba a mamá, mi hermano mayor hizo su carrera y formó una familia. Nos manteníamos en contacto, él visitaba y ayudaba con las facturas, pero todavía había una barrera. No solo conmigo, sino con sus hijos. En algún momento, pasé de ser la tía chévere, divertida y artística. En cambio, me habían convertido en la perdedora que no lograba despegar, que todavía vivía en casa a los 30 y tantos años sin ninguna perspectiva, un coco para lo que serían si no estudiaban mucho en la escuela y no tenían un plan. Naturalmente, esto ignoraba todas las circunstancias de por qué me quedé en casa para empezar, por no hablar de mis propias luchas de salud mental en referencia a lo mencionado, pero me desvío. La salud de papá también experimentó un declive bastante significativo durante este tiempo. Estaba luchando con la jubilación, y aunque siempre había sido un manitas y coleccionista, la chatarra que acumulaba en el sótano empezaba a parecer patológica. Y cuando digo jubilación, me refiero a una baja médica permanente y forzada. Enseñar la historia local de South Jersey y el folclore de Pine Barrens no solo había sido una vocación, era su llamado. Pero algo terrible se había apoderado de su mente. Tan pronto como mamá falleció, él también necesitó cuidados las 24 horas del día. Papá no tenía ninguna salida como profesor sin sus alumnos, excepto Reddit, que fue una bendición. Por motivos de privacidad, no voy a revelar su perfil ni el subreddit, por favor, no me doxees ni a nosotros, gracias, pero era un gran publicador en un subhistórico genial pero estricto, hasta que lo banearon por su creciente incapacidad para distinguir el folclore de la realidad histórica. Fue lo más triste que lo había visto, creo. Cuando perdió su trabajo o durante el declive y la muerte de mamá, mantuvo una fachada estoica. Pero papá ya no era el mismo hombre que había sido, y no pudo contenerse. Perdió todo sentido de la normalidad que tenía, y esa fue la gota que colmó el vaso. Cuando finalmente se dio cuenta de por qué no podía responder, lloró y lloró. Lo mató. Afortunadamente, configurar un clon de Reddit fue bastante fácil, y le pagué a alguien mucho más inteligente que yo para que construyera un bot que respondiera a sus divagaciones con agradecimientos, preguntas de seguimiento, ese tipo de cosas, para mantenerlo involucrado. Juzguesme a mí o a mi forma de manejarlo si quiere, no me importa. Durante el último año de su vida, papá recuperó un facsímil de sí mismo, lo cual era mejor que nada. Ahora, ambos se han ido. Mi vida estuvo tan llena durante tanto tiempo, incluso teniendo en cuenta que puse todo en espera, personal y profesionalmente, para cuidarlos. Estoy agradecida por nuestro tiempo juntos, pero he perdido mucho más que impulso. La burbuja de presión ha estallado. Se han ido, pero yo sigo aquí. La casa se ha vuelto muy silenciosa. No hay nadie cerca a quien le importe lo que tengo que decir durante el día. Mamá era la única que realmente me entendía. Papá lo intentó, pero no era lo mismo solo con nosotros. Y ahora, ni siquiera tengo eso. No quiero dar a entender que mi hermano estuvo ausente durante todo esto, ese no fue el caso. Visitaba a la familia y hablaba con mamá y papá con regularidad, pero yo era la que se encargaba del día a día.
Él estaba ocupado con su vida, y no lo culpo por eso. Solo desearía que fuera un poco más comprensivo y un poco menos insistente en que yo me pusiera las pilas. He pasado por mucho, y creo que me merezco un poco de gracia. Fueron unas vacaciones difíciles, que se convirtieron en un enero sumamente solitario. Esta semana pasada ha sido la primera vez que veo a mi hermano desde el funeral. Estamos de acuerdo en mantener la casa en la familia y en que yo me quede en ella, así que no hay nada de qué preocuparse. Puede haber un pequeño punto de discusión sobre un cierto anillo de oro blanco, pero eso ya está solucionado. Sin embargo, la casa ha acumulado el detritus de una familia que ha vivido allí continuamente durante más de 40 años seguidos, y mi hermano es un maniático del control, así que no hay forma de que me deje revisar todo sin su supervisión. A decir verdad, estoy agradecida de tener una mano. Además, ayudará a tener a alguien con conocimientos de negocios para que me ayude a determinar qué papeleo ha estado desordenando inútilmente los armarios y cajones durante décadas, qué recuerdos quiere para sus hijos, qué herramientas y otra basura puedo vender en Marketplace, ese tipo de cosas. Como muchos de ustedes, estamos experimentando esta tormenta en todo Estados Unidos, lo que quiere decir que estamos encerrados por la nieve. No creo que el momento de mi hermano sea una coincidencia. Y como mi padre, mi hermano nunca ha sido bueno para expresar sus sentimientos. Creo que ve esto como una oportunidad para forzar un intento dolorosamente incómodo de reconectarnos y reparar nuestra relación. Y aunque, sí, algo de eso fue aburrido, logramos divertirnos un poco juntos por primera vez desde que Butch estaba en el cargo, encontrando los juguetes con los que solíamos pelear, juntos y incluyendo pero no limitado a He-Man, Teenage Mutant Ninja Turtles, Jurassic Park, y hombres de la WWF, nunca me interesaron las Barbies, y mamá nunca los llamó figuras de acción o muñecos, solo hombres. Después de clasificar nuestras cajas de hombres, redescubrimos nuestro viejo PlayStation. Inicialmente lo descartó como no funcional cuando tímidamente saqué un paquete, perdido, de cables del fondo de un armario de porcelana polvoriento. Lo escondí cuando dejaste de dejarme salir con tus amigos. Me divertí mucho ese fin de semana que vinieron, y todos vencimos a Spider-Man juntos. Sonrió, y aunque parecía caprichoso, había un sedimento subyacente de arrepentimiento. Ese fue un buen fin de semana. Empezó el viernes debido a un día de nieve, ¿verdad? Nos tomó unos días, pero logramos pasar por la planta alta y la planta baja, e incluso logramos ver algunos viejos episodios de Mystery Science Theater 3000 juntos. Eso fue agradable, empezó a sentirse un poco como en los viejos tiempos. Había sido frustrante, que me trataran como si todavía estuviera sentada en la mesa de acción de gracias de la vida de los niños. Con la diferencia de edad de 8 años, siempre me trataron como a la bebé de la familia, y estaba cansada de eso. Pero estábamos empezando a elaborar una dinámica de cómo interactuar como iguales. Hubo charlas sobre que terminara mi licenciatura, e incluso logré que probara la yerba por primera vez, lo cual es monumental en sí mismo, pero esa historia es especial, y es solo para nosotros. Dejando de lado las tonterías del Dr. P, las cosas iban bien, y era hora de abordar el sótano. Mamá le hizo a papá instalar un gancho y un ojo en la parte superior de la puerta cuando éramos pequeños, para que no la abriéramos y nos cayéramos por las escaleras del sótano. Por alguna razón, estaba enganchada cerrada. No había estado allí abajo desde el incidente de la babosa descalza, cuanto menos se hable de eso, mejor. Al abrir la puerta a la oscuridad llena de motas de polvo, busqué nerviosamente el interruptor, esperando que la inevitable telaraña estuviera deshabitada. La velocidad de la luz no era rival para el olor a humedad. A continuación, mi parte menos favorita del sótano, la crujiente escalera de madera, con el espacio justo entre cada escalón para estirar la mano y agarrarte el tobillo. No me gusta. Más allá de eso, en una alfombra que sospecho que alguna vez fue azul, tal vez, se encontraba un mar de equipos de entrenamiento en desuso. Papá era un aficionado al fitness de los 80, de la vieja escuela, completo con pantalones cortos tan ajustados que parecían pintados. Tal era el estilo de la época. Desafortunadamente, estaba rodeado, y en muchos casos enterrado, con cajas de cartón, cubos de plástico, cajas de leche, cualquier cosa lo suficientemente resistente como para sostener su horda de chatarra.
Hierro, creo. Dijo algo sobre soldadura, pero aún no hemos encontrado ningún equipo, solo una amoladora angular, aunque aún no hemos salido al cobertizo, eso todavía hay que desenterrarlo. Tuvimos que tener cuidado porque, aparte de ser pesada, parte de ella era afilada, y realmente no estoy tratando de ponerme una vacuna contra el tétanos, estoy como entre proveedores de seguros en este momento. A papá le encantaba contarnos historias, que, como las publicaciones que finalmente lo prohibieron, entrelazaban hechos y folclore. Solía llevarnos de excursión por los muchos senderos de los humedales y hablaba mucho sobre el hierro de pantano, la sangre de los Berens. Había un parque que solía ser un pueblo de la época de los pioneros que había utilizado el hierro de pantano para fabricar balas de cañón para la Guerra de la Independencia. También le encantaba asustarnos con cuentos del Jersey Devil. Papá era el menor de 3 hermanos, y sus padres se mudaron mucho, incluyendo, por un tiempo, la infame casa de Leeds, donde nació el Jersey Devil, o eso decía, al menos. Al viejo le encantaban sus historias. La mayor concentración de basura era el espacio debajo de las escaleras. Montones y montones de ella. Supongo que se podría decir que no necesitábamos ninguno de los equipos de entrenamiento recién descubiertos para bombear hierro. No me di cuenta de cuánto se había acumulado. Realmente había hecho todo esto solo. Cuando sacamos la mayor parte, mi hermano subió las escaleras para llamar a su esposa e hijos. No había servicio de telefonía móvil allí abajo, nuestro único entretenimiento era una radio de los 90. Más de un par de CD mixtos de rock alternativo fueron la banda sonora de nuestra limpieza de invierno, Blink 182, Harvey Danger, Evanescence, pero por alguna razón, cuando esa esquina debajo de las escaleras se despejó, la radio se volvió estática. Tal vez todo el hierro que se mueve está causando algún tipo de interferencia magnética, no sé. No tengo ni idea de si así es como funcionan esas cosas, pero suena inteligente. Sola, sentada en la banca de pesas, hojeando un número desenterrado de Fangoria, me di cuenta de que la lona azul manchada de pintura al otro lado de la habitación, debajo de las escaleras, cubría algo más sustancial que chatarra aleatoria o una bicicleta estática. No quedaba mucho encima, y al acercarme, reorganicé la posición de una tina de arena para gatos de plástico, y tiré de la esquina, revelando un pozo de adoquines cubierto con un bloque de cemento de 4 pulgadas de espesor. Me quedé allí, petrificada, estupefacta, frotando mi dedo a lo largo de una ranura formada por una grieta profunda a lo largo de la tapa de cemento. Esto había estado en el sótano, directamente debajo de mi habitación actual y de la infancia, durante quién sabe cuánto tiempo. Definitivamente no era una adición reciente. Sé que esto había sido tierra de cultivo en un pueblo de peregrinos hace más de 300 años. La casa debe haber sido construida encima de este antiguo pozo, pero ¿por qué papá no nos había mencionado nada al respecto? Definitivamente lo habría sabido, y este tipo de artefacto es lo suyo. Perdida en mis pensamientos, un ruido comenzó a escapar del ambiente de fondo, llegando gradualmente a mí. ¿Era eso, un croar? Algo así como una ranita arbórea o un grillo, pero están fuera de temporada. Y no hubo interrupción. Era gutural, continuo y cada vez más fuerte. Mis ojos se entrecerraron ante el hormigón astillado que se extendía por la tapa como afluentes desmoronados. Tirando de mi pelo hacia atrás, bajé la oreja a la grieta. Cuando mi oreja estaba a centímetros del cemento, un chillido de estática estalló de la radio. Salté y corrí a apagarla, ni siquiera me había dado cuenta de que estaba encendida. Cualquier ruido que escuché antes se había ido. Sintiendo inquietud, me fui corriendo escaleras arriba para ver a mi hermano. Le conté sobre el pozo y, después de comprobarlo él mismo, a pesar de las preocupaciones iniciales, no creía que fuera un antiguo pozo séptico o una antigua letrina. Discutimos qué queríamos hacer al respecto. Decidimos que el día había sido lo suficientemente largo, y aplazamos la exploración hasta la mañana. Sin embargo, durante la cena, pareció inquieto. Se abrió con un poco de insistencia, diciendo que había reflexionado sobre algo de lo que papá le contó durante los últimos meses de su vida. Algo sobre la construcción de un sello. No le prestó mucha atención en ese momento, y no sabe por qué papá pensó que necesitaba un sello,
pero podría explicar por qué estaba acumulando todo ese hierro. Según el folclore, repele lo impío. Escribí la mayor parte de esto anoche antes de desmayarme. Tal vez fue algo que comí, o ver de Rin a una edad formativa, pero tuve algunos sueños raros. Puedo ver y experimentar fragmentos de ello en mi mente, es difícil de expresar con palabras. No era lúcido, pero creo que sabía que era un sueño, y que estaba atrapada. Ese croar zumbante me siguió, y algo estaba hablando en un idioma diferente. Duro y gutural. Como el alemán, casi, pero mucho más vulgar. Me desperté sintiéndome con resaca, pero no había bebido. Probablemente por todo el trabajo de ayer. Todavía me sentía inquieta cuando me di cuenta de que el anillo de oro blanco de mamá había desaparecido. No recuerdo si me lo quité, pero no estaba donde lo habría puesto. Desarmé mi cama, revisé las costuras, todavía nada. Me sentí como una mierda por hacerlo, pero revisé el dormitorio de invitados en el que mi hermano se ha estado quedando mientras usaba el gimnasio recién accesible, supongo que el pozo no lo asusta tanto como a mí. Abrí su maleta con ruedas, y justo encima estaba el anillo. Mi anillo. El que su esposa siempre miraba. Sé que lo quería, ella misma lo dijo. Pero era de mi madre, y ahora es mío. Fin de la discusión. Jura que no lo puso ahí. Mi hermano es muchas cosas, terco, difícil, un maniático del control, pero no es un ladrón ni un mentiroso. No sé. Como sea. Dejando eso de lado por ahora, es hora de abrir ese pozo. Deséenos suerte. Si alguien está interesado, publicaré una actualización sobre lo que encontremos.